Pues buenos días a todos los que habéis venido. De verdad qué alegría veros. Mm, me siento muy, no sé, especial al poder ver vuestras caras, saber que estáis bien, que habéis venido con ganas así de compartir. Cuando alabamos a Dios juntos, qué especial se vuelve ese momento, ¿no? Es algo íntimo. No sé si te sentías así, pero como que eso, que somos un solo cuerpo, la unión de la iglesia con un mismo sentir. Dice allí en los Hechos que la multitud de los que habían creído tenían un mismo sentir. Ahora no importaba nada más. Lo que pasa en el mundo quedaba en un segundo plano. En este momento, estos instantes que hemos tenido en la presencia de Dios, todo era el Señor. Lo que Él hace, todo lo que ahora tenía que ver con lo que ocurría a nuestro alrededor, era esa bendición especial que Él nos da y que nosotros le dábamos a Él. Y no es fácil sentirse bien en un mundo donde hay tanta confusión. Hoy esta predicación la hemos titulado Estaremos protegidos, porque la verdad es que no es la primera vez que en estos días, desde marzo para acá, con todo lo de la pandemia del COVID-19, y no solo eso, sino viendo todo lo demás que ocurre en el mundo, hay inquietud, hay preocupación en las personas y también en los hijos de Dios, en los creyentes. Yo lo percibo cuando hablo con unos y con otros, no solo porque la gente lo exprese así de una forma directa, que esté preocupada, sino porque se percibe en la forma de hablar. A veces hablas con gente que no es ni siquiera cristiana, pero hablas con ellos y te preguntan, ¿y tú crees que esto se irá arreglando? La gente tiene esa especie de incertidumbre. A veces es peor la incertidumbre, no saber qué, que tener una respuesta clara o una visión y saber que, bueno, vamos en esta dirección o en aquella. La gente está preocupada. Y ese ambiente creo que está generalizado en todo el mundo. Estaba mirando un poquito, repasando las noticias, porque los cristianos tienen que estar informados y hay que estar ahí mirando las noticias, lo que pasa en este mundo. Y me sorprendía que, por ejemplo, veía un artículo que hablaba de que en lo que vamos de año, en la ciudad de Nueva York, la violencia ha aumentado muchísimo. Me sorprendió porque al ver las estadísticas vi que estaban realmente muy engrosadas. Decía la estadística que los homicidios han aumentado un 79,1%. Eso es un montón. Y que los tiroteos han aumentado un 64%. La violencia va a más cada día. Hay crispación en los ánimos de las personas. Allí donde quiera que miras en las noticias ocurren disturbios, hay mucha inquietud. No paramos de oír estos días en las noticias sobre el riesgo de los rebrotes. Está bien no confiarse, pero la gente se confía, ¿eh? Ahora miras y está todo muchísimo más relajado. Ayer por la mañana fuimos al mercado que ponen ahí en la calle de la fruta y semanas atrás tú no podías coger la fruta por ti mismo, te la ponían ellos, todo el mundo con mascarilla. Ayer algo había cambiado, ni los que vendían tenían mascarilla. La gente todo sin mascarilla, veías menos personas con mascarilla, sin mascarilla que con mascarilla. La gente ya se ponían ellos mismos la fruta, las verduras, ya no se los ponía. Y entonces notas eso, que hay un relajamiento. O sea, esto va quedando atrás. Pero no paras de oír que hay rebrotes aquí, rebrotes allí, rebrotes acá, que de pronto van apareciendo esos focos, las autoridades sanitarias advierten, cuidado, porque podemos volver atrás, los rebrotes pueden ir a más. De hecho, hay países que todavía siguen en un alto nivel de contagios. En Estados Unidos, ayer se batió récord de contagios. En un solo día, no sé si se contabilizaron veintitantos mil o treinta y tantos mil, no sé cuántos. Y ya van por 120 y pico mil muertos. Y en Brasil y en un montón de países la cosa no ha frenado. Aquí en Europa también hay rebrotes. En Alemania había un rebrote también importante. En Portugal también. Y toda esa inseguridad que todo esto genera
pues hace que la gente vive preocupada. Y la preocupación, hace poco estábamos estudiando acerca de eso, cuando la Biblia dice allí en Filipenses, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Esa palabra preocupado en el griego significa dividir la mente. Cuando tú estás preocupado, tu mente está dividida. Por un lado, quieres hacer cosas, deseas sentirte tranquilo y seguro, pero por otro lado, tu mente te lleva a la preocupación y eso genera un montón de cosas negativas. Hay desánimo, hay desgana, se pueden generar sensaciones, emociones negativas como eso, que haya más crispación, más violencia. Se entra en un bucle vicioso en el que todo va a peor, todo va empeorando, todo va a mal. Y bueno, y sentimos que el mundo, pese a vivir en el siglo XXI, en el mundo hay realmente una sensación de que esto no está bien del todo. Miraba, digo, a ver qué pasaba en un mes de junio años atrás. Y me fui al 2017 y me sorprendió mucho porque en una de las páginas de internet, exactamente en la página de eltiempo.es, que también aparecen noticias, pues en esa página 2017, o sea, hace 3 años atrás, hablaban, el artículo me llamó la atención porque decía 5 amenazas graves sobre la humanidad. Y digo, mira, a ver que en el 2017 qué amenazas teníamos. Y entonces vi entre las amenazas estaba la de los virus, las bacterias, las epidemias. Ponía ahí que era un peligro latente de que podemos sufrir pues, algún tipo de epidemia o pandemia a nivel mundial. Y se hablaba de la peste negra, que muchos años atrás, siglos atrás, afectó a casi toda Europa y ahí se hacían eco, ¿no? Una pandemia que comenzó en un lugar determinado, se había extendido por toda Europa. Y me resultó curioso un párrafo como conclusión, decían, pero bueno, esta no es de las principales amenazas que la humanidad tiene. De hecho, y os leo el párrafo literalmente, decía, hoy en día, con los avances en medicina de los que disfrutamos, parece poco probable que nos veamos en la tesitura de tener que hacer frente a una plaga así. Si sucediese, desde luego, estaríamos mucho mejor preparados que nuestros antecesores. Y yo pensé, pues sí, sobre todo se demostró que estábamos mucho más preparados. El sistema sanitario y los gobiernos supieron hacer perfectamente en todo momento lo que había que hacer, seguro. Digo, esta era la idea que teníamos. Ahora esto se ha desmoronado. Realmente se pensaba así. Pese a que había esas advertencias, cuidado que puede haber contagios a nivel mundiales, hay virus latentes que están ahí, epidemias que pueden... Pero el que escribió este artículo pensaba pues como la mayoría. Pero bueno, hoy en día con los avances de la medicina es muy difícil de que algo así pase. Estamos preparados para hacer frente a esto. Bueno, si el COVID-19 demostró algo es que no estamos para nada preparados, porque sin ser un virus demasiado agresivo, el índice de mortalidad no es demasiado grande, es al contrario muy bajo, y con todo y con eso, fíjate cómo está el mundo. Está todo patas para arriba, la economía resentida profundamente y no solo lo que el COVID-19 provoca, sino todo lo que viene detrás, las consecuencias que eso se genera. Y la incertidumbre, porque si yo os preguntase unas cuantas preguntas sobre el COVID-19 es difícil dar respuestas, después ya de unos cuantos meses de convivir con él. Si os preguntase dónde surgió el COVID-19, es muy difícil responder a eso. La palabra Wuhan, que es lo que más sonó, no está todavía seguro. Está ahí todo en un mercado, después dijeron no, pero no fue en el mercado, fue en otro sitio. ¿Cuándo surgió? La versión oficial de China se desmontó ya hace tiempo. Se sabe que estaba mucho antes. Pero ayer la Universidad de Barcelona hizo público un estudio que han llevado todos estos meses y analizando las aguas residuales tienen por protocolo congelar agua de esta y la tienen congelada constantemente. Entonces han analizado ese agua residual congelada desde
el año pasado, marzo del 2019, el año pasado, y resulta que ya había COVID-19 en las aguas residuales de Barcelona. O sea que de pronto esto sorprendió a la comunidad internacional y dijeron, vaya, ¿y esto es posible? La Organización Mundial de la Salud dijo, no, pero no es posible, porque si hubiese habido COVID-19 ya hace un año, hubiese ya habido muchas muertes y el sistema sanitario hubiera estado desbordado. Sí, pero ahí están las pruebas, están ahí. Y no solo eso, resulta que en otros lugares del mundo están haciendo las mismas pruebas y los resultados están saliendo iguales. O sea que es un virus que se desconoce todo de él. Cada día lees noticias y salen los nuevos síntomas que se han declarado como oficiales. O sea, la ciencia, a pesar de todo esto que leíamos, de los avances de la ciencia, de que estamos en el siglo XXI, la tecnología, la medicina, bueno, pues nuevamente queda demostrado que el ser humano es demasiado pequeño en un universo tan grande. Y nos sentimos pues ahí como lo que somos, una motita de polvo. Y lo peor de todo es que sin Dios, pues eso, no somos nada. Algunos creemos en Dios y por eso ponemos nuestra seguridad y nuestra tranquilidad no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de los cielos, en las cosas de aquel que lo controla todo. La seguridad del ser humano se fundamenta en eso, en una seguridad económica, médica, un bienestar de paz, en un estado en el que los delitos, la violencia, etcétera, pues está todo controlado. Pero qué fácil que todo eso se destabilice. Qué fácil de que de pronto ocurre cualquier cosa y se pierde el control totalmente. Y hermanos, eso no es lo más grave que puede pasarle a la humanidad, el COVID-19. Realmente hay amenazas muy serias, que si en comparación con lo que puede ser, si esto que no fue tanto lo ha desbordado todo y nos ha trastornado de esta manera, ¿qué pasará si ocurre algo más grave? ¿Cómo enfrentará la humanidad? ¿Cómo las personas harán frente a una situación de una magnitud que desborde todo? En este mismo artículo que os decía, hablaba de las amenazas contra la humanidad, ahí hablaban de diferentes cosas. A veces lo hemos comentado. Hemos hablado, por ejemplo, de la amenaza de los supervolcanes que hay en la Tierra. Y las miradas de la comunidad científica están puestas en Yellowstone, en un parque nacional en los Estados Unidos, donde hay un mega... los lagos de un colores extraños por el azufre y los diferentes minerales, eso que provoca la actividad volcánica, y hay géiseres por todas partes, y todos miran hacia ese lugar porque hay una gran preocupación. De hecho, hay antecedentes históricos de erupciones volcánicas de magnitudes así muy grandes. En el año 1883 consta el registro de la explosión del volcán Krakatoa en una isla en Indonesia. Y la erupción de este volcán fue de una magnitud impresionante. El 70% del terreno de la isla donde estaba se esfumó, desapareció. Y no era una isla demasiado grande, pero por eso las cifras son muy alarmantes, porque 36.000 personas murieron directamente por la explosión del volcán. La onda expansiva de esa erupción, de esa explosión, recorrió el planeta Tierra 3 veces y media. La onda expansiva, para que intentes hacerte una idea de la explosión tan tremenda que fue este volcán, el Krakatoa. Y ese ruido de la explosión se escuchó claramente a más de 5.000 kilómetros de distancia. Incluso hay testimonios de marineros que se encontraban cerca de entre 60 y 100 kilómetros de distancia y sus tímpanos se rompieron de la explosión. Posteriormente, tsunamis barrieron las costas hasta en Sudáfrica, que está lejísimos, hay miles de kilómetros, hasta en Sudáfrica se hundieron barcos. Y dicen los expertos que esa erupción no sería nada en comparación
con Yellowstone si llega a explotar. O sea, imagínate las amenazas que hay sobre el planeta. Realmente es algo para preocuparse. Y la gente pues está preocupada, se siente insegura. Y esos artículos en Internet pues están por todas partes. Amenazas de impacto de asteroides contra la Tierra. Hay huellas en nuestro planeta de que en la antigüedad hubo asteroides que impactaron. El cambio climático es uno de los temas que realmente preocupan muchísimo, porque en las previsiones que había años atrás se quedaron muy cortas, cortísimas. Se hablaba de que para el 2050 y resulta lo que estaba preparado para dentro de varias décadas ya está ocurriendo hoy. O sea que esto va muy acelerado y las consecuencias no es que al paso del tiempo se hayan rebajado y se piense, bueno, no era para tanto, pensábamos que iba a ser muy grave, no, no es para tanto, sí que lo es más, todavía piensan que será más grave de lo que a veces se había vaticinado, pensado. Bueno, es algo que realmente pues nos pone como lo que el hombre es, vulnerable, en un universo lleno de amenazas, que si las supernovas, que si yo que sé, un montón de las tormentas solares. Vivimos en un universo peligroso, lleno de peligros. Y como el hombre se empeña en dejar a Dios fuera de la ecuación, Dios no existe, Dios no tiene nada que ver, el universo está ahí todo por casualidad, pues no sé si Dios está diciendo, bueno, pues vamos a dejarlo todo un poquito a su casualidad. Bueno, Dios no se comporta así. Dios es misericordioso. Y todos los días sale el sol sobre justos y sobre injustos. Aún es tiempo de arrepentimiento. Pero sí que es cierto que para llegar a recuperar todo lo que se perdió y para poder hacer nuevas todas las cosas, todo aquello que no sea recuperable tiene que ser destruido. Todo aquello que no va a ser recuperado, redimido, es la palabra bíblica, todo aquello que no se pueda redimir tiene que ser destruido, porque en el proyecto de Dios para la eternidad no puede haber nada malo. Dios va a dejar fuera todo aquello que tenga cualquier aspecto negativo, la muerte, el sufrimiento, todo lo que nos produce dolor, daño o preocupación, todo eso desaparecerá. Dios nos lleva a una eternidad perfecta, donde no existirá más el dolor. Pero para llegar a eso, el mundo va a experimentar sufrimiento. El hombre deja fuera a Dios, pero peligros contra la humanidad. Como dijo Brian Cox, un divulgador científico del Reino Unido, él dijo, la gran amenaza para la humanidad es nuestra propia estupidez, dijo este científico y acertó de lleno. O sea, dijo la verdad más grande. El principal causante de todos los peligros más cercanos que tenemos es el propio hombre, el propio ser humano. Y la pregunta es esa, ¿y qué hace el hombre? ¿Qué hace la humanidad para tratar de buscar una solución o para aplacar esa preocupación real que existe? No vamos a decir, no seamos alarmistas, que no, es que la realidad es que hay que ser alarmista, pero ¿qué hace el ser humano para estar un poco más tranquilo? ¿Dónde pone su esperanza? ¿Qué hacemos los cristianos para estar tranquilos? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿En quién confías? ¿A quién te encomiendas? Bueno, a la ciencia, a la medicina, a los avances tecnológicos. Acabamos de decir que se ha quedado demostrado con el COVID-19 que no podemos confiar demasiado en la ciencia, en la medicina. Se ha avanzado muchísimo más en la industria del entretenimiento que en la industria de la sanidad. Hoy en día hay verdaderos milagros a la hora de jugar a videojuegos, de entretenerse con los dispositivos que tenemos. En cambio, todavía el cáncer mata a millones de personas y otras muchas enfermedades. La preocupación mayor del ser humano es vamos a estar entretenidos y divertidos, que nos lo pasemos bien, que tengamos un montón de dispositivos, artilugios, cosas que nos estén haciendo la vida así como más entretenida. Eh, distraídos. La realidad es esta, pero si estamos mirando hacia otra parte y nos lo pasamos bien,
da igual lo que ocurra, ¿no?, a nuestro alrededor. Bueno, pues ese es un problema del ser humano. Han dejado a Dios fuera, no creen en Dios, no tienen en cuenta al único que pueden realmente encontrar una solución. Los hombres pues no confían en Dios. Bueno, no es que no confíen, es que no creen en Él. Un científico español así muy conocido que salía siempre en televisión, pero falleció no hace demasiado tiempo, Eduard Punset, tiene muchas frases ahí para citar, pero solo cito una. Él dijo: Dios es cada vez más pequeño y la ciencia cada vez más grande, dijo. En teoría eso está muy bonito, pero en la práctica eso es muy falso. Porque ¿dónde está la ciencia cuando las amenazas contra la humanidad son reales? Aquí, como decía antes, en estos dispositivos estamos súper entretenidos y tenemos tantas cosas que parece que nos hacen la vida tan agradable, pero llega un bichito que se llama COVID-19 y lo desmonta todo y la gente de pronto dice: ¡ay, va! ¿Y esto cómo es posible? Sigmund Freud, hace ya muchos años atrás, dijo que creer en Dios es como una neurosis infantil. Y también otra de sus frases célebres dijo que creer en Dios es, hablando del amor y el temor, dice, son sentimientos de frustración dirigidos a un ser imaginario, dijo Sigmund Freud, un hombre muy inteligente. La industria del entretenimiento funciona. En el confinamiento, más. Las televisiones de tantos canales, series, no han parado de hacer millones. Aún los han aumentado, se han enriquecido más. Había una mujer que se llamaba Choi Yong-hee y se la conocía como la sacerdotisa de la felicidad. Ella había escrito más de 20 libros sobre este tema: cómo ser feliz, cómo tener esperanza. Tenía un programa de televisión diario en el que se hablaba de estas cosas, era un programa en el que se hablaba de autoayuda y tenía un montón de seguidores, millones de seguidores. Y de pronto un día a sus seguidores fue literalmente como que les echaban un jarro de agua congelada por la espalda, porque salió en las noticias el anuncio de que Choi Yong-hee había muerto cuando se ahorcó junto a su marido un 11 de octubre de hace unos años atrás. Se suicidó. ¿Qué te dice eso? Una mujer que era una autoridad en cuanto a decirle a los demás cómo ser felices, sentirse seguros, tener esperanza, y termina suicidándose, así de la noche a la mañana. Vaya, pues eso nos deja muy preocupados, ¿no? Porque entonces la experta estaba tan amargada que se quitó la vida, y resulta que entonces, ¿qué hacemos? Sus consejos, ¿ahora qué hacemos con ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿En quién podemos confiar? ¿A dónde vamos para encomendarnos? ¿A la religión? Bueno, las religiones, fíjate que a pesar de que la ciencia aumenta, y el entretenimiento también, las distracciones, pero las religiones no disminuye, sigue habiendo eh, una vida intensa de la religión. Pero la religión se ha ido adaptando al tiempo también. Se han ido acomodando a los tiempos modernos. Y la religión, para que siga teniendo éxito, tiene que estar acomodada a todo lo demás que hay en el mundo. O sea, la religión no puede ponerle al hombre barreras, tiene que dejarle libertad. Vive como quieras, haz lo que quieras. Eso sí, hazte de mi religión, así estarás seguro. Tendrás asegurado el cielo. Y eso, pues, a la mayoría les gusta. Vivo como quiero, hago lo que me da la gana. Dios es un concepto, es algo abstracto. Al final no está el Dios justo a quien le tengo que dar cuentas de lo que creo y no creo, de lo que hago y no hago, sino que Dios está por ahí y cada uno más o menos va creyendo en Dios como Él quiere. Adaptamos a Dios a nuestra conveniencia. Bueno, la pregunta es, ¿y quién es Dios para ti? Mira, te quiero leer un pasaje en Isaías 40, solo lo vamos a leer porque es un pasaje largo. Isaías 40, vamos a leer del versículo 12 al 26. Isaías 40, del versículo 12 al 26.
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esto es poesía. ¿Quién pudo hacer eso? ¿Quién pudo medir las aguas con el hueco de su mano? Imagínate. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Alguien le ha enseñado a Dios algo que él no supiese? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí como que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada y que lo que no es. Ahí está hablando de lo poco que somos. La Tierra, el planeta Tierra, en el universo, no alcanza a ser ni una milmillonésima parte de una motita de polvo. Somos algo insignificante. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que lo visites? Dice allí la palabra. ¿Qué somos? No somos nada. Pero con todo y con eso a veces el hombre se empeña en quererle enseñar a Dios. Somos más listos que Dios, no necesitamos a Dios para nada y adaptamos la religión a nuestra propia forma. Porque mira lo que dice a continuación. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¡Wow! Tremendo. Pero qué verdad tan grande. El hombre adapta a Dios a su conveniencia. Unos lo hacen con forma así, de metal, el otro de madera. Cada uno lo hace de una manera determinada. Dicen, esto es mi Dios, le dan forma. Pero Dios tiene su propia forma, no se la hemos dado nosotros. Dios, como hemos leído ahí, Él es el que se sienta sobre el círculo de la tierra. Isaías es un libro muy antiguo, tiene varios miles de años, y hablaba del círculo de la tierra. Habla de el Dios que lo controla todo, que lo tiene todo, que lo puede todo, a quien no se le puede comparar con nada. ¿Te has fijado? Dice que Él, cuenta su ejército. Está hablando de todos los objetos creados en el universo. Cuenta su ejército. Y a todos, dice, a todas esas estrellas, a todos esos objetos los llama por sus nombres. O sea, Dios coloca 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia
Y los científicos calculan que no hay menos de 200.000 millones de galaxias en el universo. ¿Puedes intentar hacerte una idea de la cantidad de estrellas que hay? 200.000 millones de estrellas en nuestra pequeña galaxia. Porque como la nuestra, debe haber por lo menos 200.000 millones de galaxias. Y dice ahí que Dios llama a cada una de esas estrellas por su nombre. ¿Cómo es Dios? Incomprensible totalmente para mí. ¿Cómo puedo comprenderle? ¿Cómo puedo intentar hacerme una vaga idea de la magnitud y la grandeza de Dios en todos los sentidos? Porque en su poder ahí está la demostración, pero en su misericordia al mismo nivel. Dios es amor. ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios? Es incomprensible para nosotros. Me han encomendado una tarea muy difícil. A final de agosto me invitaron para estar en el Congreso de las Iglesias de Cristo en Asturias. Ahí va a estar Juan Antonio Monroy dando conferencias, va a estar Antonio Cruz dando conferencias. Os voy a estar animando para que os apuntéis los que podáis ir. Y a mí me invitaron para dar también una conferencia. ¿Sabéis el tema del que tengo que hablar? Dios es amor. ¡Wow! ¿Y qué puedo decir de eso? Piensas, hay mucho que decir, es un tema dominadísimo, pero la verdad es que cada vez que yo tengo que hablar del amor de Dios, me siento tan impotente para poder describir ese amor. Me siento tan pequeño a la hora de poder hablar de la magnitud de lo que Dios es. ¿Quién es Dios para ti? Un Dios incomprensible, grande, lejano. eh, Está tan lejos y es tan grande que es inaccesible para mí. ¿O es el Dios de la Biblia? Porque sin dejar de ser tan grande, tan poderoso, tan perfecto, tan amoroso, se hizo tan cercano a nosotros, está tan cerca de ti como alguien tan íntimo, tanto que dio a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, por ti. ¿Quién es Dios para ti? Mira, para algunos cristianos Dios es el genio de la lámpara maravillosa. Cada vez que tienen una necesidad, se acuerdan de Dios. Ay, Señor, tengo este problema, dame esto, lo necesito. Para otros cristianos, Dios es como un abuelo dulce, amable, es un abuelito, pobrecito, es tan anticuado, pero es entrañable, me gusta estar ahí algunos ratitos con él. Para otros cristianos, Dios es como un padre irritado y muy atareado, siempre tiene cosas que hacer, porque imagínate, un universo tan grande. Hemos leído que ese vasto universo que está lleno de millones y millones y millones y millones y millones, no acabaríamos nunca de decirlo, de estrellas, y a todas las llama por su nombre, pues debe tener un trabajo tremendo para poder estar llamando a cada una de las estrellas por su nombre, porque imagínate, si nosotros tuviésemos que contar desde el 1, 2, 3, 4, hasta el número de estrellas que hay en el universo, pasaríamos la mitad de la eternidad contando estrellas. Y eso que la eternidad no tiene final. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un genio de la lámpara maravillosa? ¿Es un abuelito entrañable? ¿Es un papá muy atareado o enfadado que a veces se enfada y nos castiga? Bueno, para mí, Dios es Jehová, mi pastor. Para mí, Dios es mi papá, que está en los cielos, pero a la vez muy cerca, dentro de ti, en tu corazón. Dios es ese pastor del Salmo 23. Es ese Jesús que caminó por esta tierra y tuvo tiempo suficiente para hablar con una mujer samaritana, para hablar con un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, para hablar con un líder religioso llamado Nicodemo. Fue ese hombre que tuvo tiempo para dedicar más de 3 años de su vida a estar con 12 hombres
que estaban siempre preocupados en sus propios asuntos, que no acababan de entender las lecciones que Él les decía. Ese Jesús que estuvo tan cerca de nosotros, pero no ahora, desde siempre. Ahí estuvo cuando Israel tenía que enfrentar uno de los momentos más difíciles, como era enfrentarse a los ejércitos que había en Canaán. Y ahí estaba el ángel de Jehová, cara a cara con Josué, diciéndole, estate tranquilo, yo estoy contigo. Hacedlo a mi manera y tendréis éxito. Ahí estuvo en cada momento cuando Abraham ya estaba envejeciendo y se había complicado la vida con haber tenido un hijo con la esclava de su esposa y estaba ahí muy confundido. Y ahí se le aparece Jehová cara a cara para recordarle, yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Ahí en cada momento estuvo con los 3 jóvenes cuando se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor y los arrojaron a un fuego inmenso en un horno que ardía, y ahí estaba al lado de ellos caminando. Ese es el Dios que se ha revelado a nosotros, que se ha mostrado a cada uno. Conocemos de Dios lo que Él nos ha dado a conocer, y la verdad es que no podemos quejarnos de nada. No podemos temer en nada. No debe haber nada que nos preocupe. Dios nos ha dado suficientes señales para saber que Él es un Dios bueno, que nunca hará algo que nos perjudique. En el Salmo 23, David dijo, Jehová es mi pastor. Yo me pregunto, ¿por qué no dijo Jehová es, en lugar de Jehová, por qué no dijo El Shaddai es mi pastor? El Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué no dijo el Elión es mi pastor? El Elión, el Dios Altísimo. ¿Por qué no dijo el Olam es mi pastor, el Dios eterno, el Olam? No, dijo Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque Jehová es su nombre. Dios nos ha dado su nombre personal para que hablemos con Él. Le llamamos Señor, le llamamos Altísimo, le llamamos Eterno, le llamamos Juez. Podemos llamarle de muchas formas que son nombres que Él ha mostrado para conocerle más. Pero a los suyos, Él le dijo, llámame Jehová. Es como cuando tú haces amigos y te tratan de usted o de don o no sé qué, y tú le dices, no, llámame Víctor. Y entonces estás estableciendo una línea de confianza, estás acercando a la persona. El distanciamiento que teníamos lo hacemos más corto. Dios se manifestó a Moisés y le dijo, mi nombre es Jehová. Y en el capítulo 3 dijo Moisés, sí, vale, voy a Egipto y cuando me digan quién te envía, ¿qué les digo? Y Dios le dijo, dile, yo soy el que soy. Diles así, yo soy el que soy, me envía. Jehová es mi nombre, dice en el mismo versículo. Eso es lo que significa Jehová. Dios es un nombre, no tiene una explicación. Los demás nombres pueden tener alguna. El Shaddai, el Todopoderoso. El Elión, el Olam. Todos tienen una explicación, pero Jehová es su nombre. Yahvé, Jehová, la pronunciación, bueno, es un problema de idiomas. Pero Él se dio a conocer así. Un poquito más adelante de ese capítulo 3 de Éxodo, en el 6, otra vez Dios le recordó a Moisés quién era Él. Mira cómo dice ahí en Éxodo, capítulo 6, dice por ahí, bueno, miramos el versículo 1 en adelante un poquito. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte os dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Así le dijo. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Te das cuenta de ese detalle? Dios se puede manifestar como El Shaddai,
el Dios Todopoderoso, o el Elión, el Dios Altísimo, o el Olam, el Dios Eterno, y así podríamos seguir. Pero Él se ha dado a conocer como Jehová. Porque ese es mi nombre, dice ahí Dios. Llámame por mi nombre, soy tu Padre, soy tu papá. Ese es un Dios cercano. Ese es un Dios en quien podemos sentirnos seguros. ¿Y sabes el nombre de Dios? Es un nombre que o te causa miedo o te trae paz y tranquilidad. Jehová no tiembla ante los terremotos. Jehová no tiembla ante huracanes, tornados, cualquier tipo de manifestación poderosa de la naturaleza. Jehová no se enferma de cáncer, ni el COVID hace nada contra él. Jehová no envejece ni muere. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él lo ha creado todo. Todo lo que existe apareció por el poder de su boca. Él dijo y fue hecho. Todo se sostiene por su misericordia. Este no es un universo al azar, porque si no, no habría vida en el universo. Fuera de la tierra siguen buscando, pero no hay nada que encontrar. La casualidad solo produce caos. Pero en este planeta Dios dejó ahí algo que para Él era muy valioso, que somos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, tanto que dio a su Hijo unigénito. Esa es la demostración de amor de Dios. A Dios no le ocurre nada de lo que a nosotros nos preocupe. Catástrofes naturales, enfermedades, desánimo. Dios no se desanima. A Dios no le afecta mi rebeldía. Él se mantiene totalmente completo en lo que Él es. A Dios no le sorprende nada. Él sabe todo lo que va a ocurrir y Él tiene sus planes. Sus planes para ti son inmensos, pero tú tienes que aceptarlo. Porque esto es un pacto y en los pactos hay dos partes. Y Dios ha dicho, yo quiero hacer con tu vida esto. Y como te ha hecho libre, tú tienes que decidir y decir, pues, Señor, estoy de acuerdo, quiero que lo hagas en mi vida. Y entrar dentro de su propósito, estar en el centro de su voluntad, estar dispuesto a que Dios realmente te haga sentir seguro. Dios quiere hacer cosas hermosas en tu vida, pero no siempre le dejamos. Estamos demasiado ocupados en atender nuestros problemas, cuando lo mejor, escúchame, cuando lo mejor es dejar todas tus cuestiones en las manos de Dios. Él lo controla todo y lo sabe todo. Cuando tú tienes un problema, acude siempre al experto. Si tienes un problema mecánico, vas al mecánico. Si tienes un problema económico o legal, o vas a un gestor o a un abogado. Cuando tienes un problema que no sabes manejar, se lo llevas a aquel que estudió, se preparó y lo sabe. Bueno, Dios es el experto en todo, porque Él lo ha creado todo y Él lo conoce todo. Así que, ¿a dónde vas a ir? Sino aquel que puede guardar tu alma, tu vida, aquel que puede llevarte a la eternidad. Solo Dios puede hacer que vivamos tranquilos, seguros. Quiero que leamos unos versículos en el Salmo 73. Vamos a leer el versículo 23 al 28. Salmo 73, 23 al 28. Un salmo que escribió un hombre llamado Asaf, un hombre que, vamos a leer del 23 al 28, pero los primeros versículos de este salmo, él habla de su propio testimonio. Y Asaf dice, mira, me dejé llevar por la corriente del mundo. Eso es lo que viene a decir. Porque dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Casi que me aparto de la verdad, porque codiciaba las cosas del mundo, porque puse mi corazón en las posesiones terrenales. Eso es lo que está diciendo ahí. Veía a los impíos, a los pecadores, y los veía en riqueza, prosperando, con abundancia, hasta con buena salud y todo. Y él decía, ¿y esto? Él lo explica todo en este salmo. Y yo que creo en el Dios del universo y siempre ando con escasez y ando con mis problemas y me encuentro ahí metido siempre en mi basura y casi que se deslizó. Pues igual si me dedicara a otra cosa, triunfaría en la vida. Igual si me esforzase en vivir y ser feliz aquí en la tierra, pues viviría como estos que están ahí. Dice, casi se deslizaron, pero no se deslizó. Él reconoció que realmente estaba equivocado. Pensaba que era pobre y no tenía nada y resulta que era el más rico de todos. Pensó que no tenía seguridad porque le faltaban poderes de este mundo y resulta que podía sentirse más tranquilo y más protegido que nadie. Asaf realmente se dio cuenta que él estaría protegido, que su Dios estaba cuidando lo suyo. Y en ese contexto es cuando dice lo que vamos a leer, versículo 23 al 28. Tan torpe, bueno, voy a leer el 22, que conecta con lo que estábamos diciendo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, dice ahora Asaf, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Puedes imaginarte eso en tu vida? A pesar de nuestras dudas, a pesar de los momentos en los que dejamos de mirar a Dios y nos quedamos mirando los problemas y decimos, Señor, ¿cómo voy a salir de esto? Ay, Dios mío, y qué asco de vida, y esta vida, y los problemas, y no sé qué, y no me siento tranquilo, y me siento inquieto, pero a pesar de todo eso, aunque somos débiles, si no has negado la palabra de Dios, ni has negado su nombre, si la has guardado, dice ahí, Asaf reconocía, tú siempre estuviste conmigo. Pero no solo estabas conmigo, es que me llevabas de tu mano derecha. Esa imagen del niñito pequeño agarrado de la mano del padre, sintiéndose seguro. Porque yo no entiendo nada, pero mi padre lo miro y lo veo tranquilo. Miro a mi padre y lo veo con su semblante relajado, con una sonrisa en su cara. Entonces el niño mira y ve oscuridad y ve problemas, pero al mirar a su papá, que se muestra realmente seguro y tranquilo, él se relaja y dice, bueno, pues parece que mi padre lo tiene controlado todo. Te aseguro que tu Padre celestial, tu papá eterno, lo tiene todo bajo control. No te sueltes de su mano. Estarás tranquilo, estarás protegido. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Lo que nos espera, hermanos, es la gloria eterna. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo quiero ser como Asaf, que se dio cuenta que teniendo ese Dios tan grande en los cielos, todo lo que la tierra te ofrece no tiene valor alguno. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Así que lo demás, bueno, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y cuando dice nada, estoy convencido que lo decía de todo corazón. Nada es nada. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, sigue siendo una realidad en nosotros que estamos en un cuerpo de carne. Y a pesar de la buena voluntad que tenemos a veces, el corazón desfallece, nuestra carne es débil, mi carne y mi corazón desfallecen. Pero volvemos a la verdad, el asunto que nos importa no eres tú, no pongas el centro sobre ti. El Salmo 23, el tema no es la oveja, el tema del Salmo 23 es el pastor.
Aquí la cuestión no es dónde estás tú, aquí la cuestión es dónde está Dios. No es quién soy yo y qué es lo que yo puedo hacer. Es Dios y qué es lo que Él puede hacer en tu vida. Sí, no, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No importa lo que tú eres. Da exactamente igual tu poder económico, tu poder de adquisición. No nos sirve para nada tu salud. Si es fuerte y tienes una salud de roble o siempre has estado ahí medio delicado, no importa eso. Lo que importa es que Dios es tu roca y es tu porción para siempre. Tu parte es lo que Dios te da. Hace estos pocos días, seguro que escuchará esta predicación, el hermano que os comento ahora. Me contactó por Facebook y me pidió amistad. Un hermano que hace muchos años que conocía, que habíamos estado juntos en la iglesia y que hace mucho tiempo que no se reunía y dice, estaba buscando a ver para encontrar, alimentarme de la palabra de Dios porque notaba que me faltaba y de pronto os encontré ahí en internet. Y ahora está escuchando todos los estudios, las predicaciones, y en cada uno me comenta, qué bueno que estoy ahí escuchando la palabra de Dios. Es un hombre con su salud muy tocada, pero agarrado a Dios. La carne y el corazón desfallecen, pero mi roca es Jehová. Él es nuestra fortaleza. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esa es la realidad, hermanos, y puede ser cruda, pero la palabra de Dios nos describe eso. O estás con Dios o estás en su contra. No es que Dios decida que tú seas su enemigo. Es que si le dejas a Él, el autor y el dador de la vida, es que si le das a Dios la espalda, la roca y la porción eterna, es que si no aceptas su solución, no queda nada. Dios no decide este se salva y este se pierde. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí lo confuso, lo absurdo es que haya gente que diga, yo no quiero lo que Dios me ofrece. Que haya alguien que no quiera experimentar el amor inmenso de Dios. Aquí lo difícil de entender es que alguien escoja muerte en lugar de vida. Que escoja la pobreza en lugar de la riqueza eterna. Aquí lo complicado de entender es que alguien prefiera quedarse con su amargura, sus celos, su rencor, su odio, etcétera, 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 a experimentar el perdón, la paz, la seguridad, la felicidad que Dios ofrece. Este mundo está lleno de engaños, de trampas, es algo muy enrevesado y confuso, porque el que controla este mundo es astuto y es la pura maldad. Y lleva a entenebrecer los corazones de las personas. Satanás es el que está llevando al ser humano a alejarse cada vez más de Dios. Y cuanto más lejos estamos de la luz, más oscuridad. Cuanto más lejos nos alejamos de la vida, pues solo queda la muerte. Por eso Dios nunca dejará de advertir. Los que se alejan de mí perecerán. Dios destruirá todo aquel que de ti se aparta. Recuerda, Él va a hacer un mundo nuevo donde no habrá nada malo. Si uno quiere quedarse con su pecado y con su maldición, tendrá que ser destruido, porque a la eternidad no puede entrar nada malo. Pero bueno, esa es la realidad, pero voy a volver a mirar lo que yo puedo, es mi propia vida. Así que en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿A quién le importa una oveja? Al pastor. Cristo está siempre velando por tu alma, siempre cerca de ti.
Él está con mucho cuidado mirando todo en tu vida. Él quiere darte protección. Él quiere darte ese bienestar que solo viene de Él. Él quiere que sientas esa paz que te llene totalmente. En medio de un mundo confuso, atribulado, un mundo lleno de violencia, un mundo en el que mirar hacia adelante es muy incierto, no sabemos dónde vamos. Es un mundo que realmente se ha vuelto frío, despiadado, indiferente a las necesidades de los demás. Es un mundo que se mueve en cielo y tierra para solucionar el problema que tenemos aquí, pero el problema que está más para allá, en otro país que está por ahí en África, en otro sitio, es que no podemos hacer mucho, ya se apañarán. Este es un mundo realmente egoísta, ególatra, cada uno piensa en sí mismo, sálvese quien pueda. Este mundo no te puede dar nada que te haga sentir protegido. Dios lo tiene todo. Qué raro que tengamos que estar predicando estas cosas, cuando tendría que ser lo más natural del mundo, decir, voy a estar cerca del corazón de Dios, voy a estar en su voluntad, en el centro de sus propósitos, para sentirme realmente seguro y tranquilo. Pero tenemos que seguir predicando esto porque yo miro alrededor y veo que aún los propios cristianos, los que dicen yo he encontrado a Cristo, aún siguen afanándose por las cosas del mundo, enredándose en los negocios del mundo, poniendo en primer lugar en sus vidas las cosas del mundo, y la Biblia no para de continuar diciendo no os amoldéis al mundo, no sigáis la corriente de este mundo, no os hagáis los tesoros en el mundo, y los cristianos siguen en lo mismo y estamos ahí en un... Menos mal que Dios es paciente, infinitamente paciente y misericordioso. ¿Cuánto nos ama Dios? Yo a veces me lo pregunto, ¿cuánto nos amas? ¿Hasta dónde es el límite? Y claro, la respuesta es fácil, no tiene límite. Dios te ama más. Y cuando llegas aún más, no se acaba. Hermano, que Dios te dé sabiduría, que Él te llene con su gracia, que su presencia sea lo primero en tu vida. Pon las cosas de Dios en primer lugar. Deja que Dios te llene de su seguridad. El martes vamos a estar aquí otra vez. Habíamos dejado de hacerlo durante unos meses por el COVID-19. Pero el miércoles pasado, que era festivo, y dijimos buen comienzo porque así la mayoría podrán estar, y dijimos vamos a reunirnos en la iglesia, vamos a alabar a Dios, vamos a predicar su palabra. Bueno, me quedé bastante triste porque éramos muy poquitos. Yo di por sentado que íbamos a ser más, pero bueno, no importa lo que yo piense. Pero mi preocupación no soy yo, eres tú. Mi preocupación es que entiendas realmente que lo más importante es Dios. Estamos estudiando la Biblia cada día. ¿Crees que no le doy vueltas? Pero tenemos que seguir haciendo esto siempre. Cada día estudiando la Biblia. Estuvo bien con el COVID-19, que estamos todos confinados en casa. Pero ¿realmente es necesario? Y como si Dios me dijese así, lo sentí así en mi alma. Como si Dios me dijese, ¿pero tú comes cada día? Y yo dije, sí. ¿Cuántas veces comes? Digo, hombre, por lo mínimo 2. ¿Y tienes problema en pensar, cada día me tengo que sentar a las 2 del mediodía en la mesa y ponerme a comer? ¿Cada día me tengo que sentar a las 9 de la noche en la mesa y ponerme a comer? ¿Es necesario esto? Y yo dije, hombre, pues sí, claro, es necesario. Y entonces Jesús me recordó sus palabras. Pues bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al final todo es una cuestión de qué es lo que te propones, cuál es tu planteamiento para la vida y para las cosas de Dios. Si tú asumes que cada día te tienes que sentar en la mesa 2 veces mínimo, si tú asumes que cada día tienes que estudiar la palabra de Dios por lo menos una vez al día,
si tú asumes que no es suficiente una reunión a la semana, si tú tomas estas determinaciones, ya no se convierten en una carga, en un problema, sino simplemente reconoces cuál es la necesidad y lo haces. A veces nos cargamos con cosas innecesarias. Me he apuntado al gimnasio. No, estoy hablando hipotéticamente, no me he apuntado, pero digo yo, hay uno de pronto, yo me he apuntado al gimnasio, tengo que ir 4 días a la semana. Salgo de trabajar 8, 9, 10 horas, estoy hecho polvo, pero voy al gimnasio. Me meto allí y en 1 hora y media, 2 horas, muevo 4 o 5 mil kilos de peso. Arriba, para abajo, para un lado, para otro. Y me voy para casa. Y lo hago con gusto. Al día siguiente una agujeta es que no me puedo mover. Me duele el cuerpo que parece que me han pegado un palizón, pero lo hago con gusto. Y dice el pastor, hermanos, tenemos que estar el martes todos ahí a las 7:30. Ay, qué pereza, es que ahora no sé, que bueno, si puedo ya miraré de ir. Me alegro que hoy veo caras aquí que hacía semanas que no veía. Respeto, los hermanos que están en situaciones de riesgo y todo eso, yo respeto. Pero bueno, no sé, igual os tendréis que ir planteando si el riesgo es venir aquí a la iglesia solo y ir al súper no es de riesgo y salir a pasear por el parque no es de riesgo. Y no sé, planteároslo vosotros. A mí no me tenéis que dar explicaciones. Yo sé en quién he creído y sé quién es mi pastor. Yo sé que mi Dios se llama Jehová. Él me dijo, llámame por mi nombre. Yo lo llamo por su nombre, con temor y respeto, pero también con la confianza de que Él es mi papá. Y a partir de ahí seguiremos creciendo y esforzándonos. Y podréis contar conmigo para seguir insistiendo y para seguir ayudándoos y para que mi mano siga estando tendida. Y a donde Dios nos lleve, esto es suyo, la iglesia le pertenece. Así que hermano, un abrazo fortísimo a los que están en la distancia por internet, en el directo de Facebook, y los que estáis aquí, pues ahora os lo doy el abrazo. Tomando medidas por el COVID-19, no nos salpicaremos salivilla y eso en la cara. Nos damos abrazos secos, así con la cara girándola un poco para el lado. Si alguno tiene problema, pues nos chocamos el codo. Yo creo que los codos empiezan a ser un foco ya de infección, porque tanto chocar codos debe estar ya un poco contaminado también, pero bueno. Hermano, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle a Dios lo que haya en nuestro corazón y nos despediremos con una alabanza, cantándole a Él otra vez en esa expresión con la música de lo que hay en nuestro corazón. ¿Oramos? Señor, gracias porque al final eres un Dios conocido para nosotros. Siempre estás ahí a pesar de todo. Y cuando digo a pesar de todo, pues tú sabes lo que hay en mi corazón, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra inconstancia, nuestra negligencia, nuestra dejadez, a pesar de la rebeldía y de tanto como te fallamos. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas. Tú eres fiel y tú estás ahí en todo momento. No duermes, no te despistas, estás siempre cuidando nuestra vida. Y otra vez nos hablas al corazón y nos dices, ven a mí, yo no te echo fuera. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Veo a los que están aquí en esta mañana y veo hermanos que podían haberse quedado en casa por tener riesgos de contagio y su salud que no sea muy fuerte, pero están aquí, Señor, y cuando alguien hace algo por ti, nunca se va a quedar sin tu protección y tu recompensa. Pero aún más allá, ponemos los ojos no en las cosas de este mundo, porque la verdad, Señor, es que todos nos vamos a ir de aquí, no nos vamos a poder quedar para siempre. La pregunta es ¿cuándo? ¿Será mañana o será dentro de 20 años? No lo sabemos, pero ¿qué más da si cuando nos vayamos de aquí nos vamos contigo? Todo es cuestión de tiempo y el tiempo es muy efímero, es demasiado breve
en cualquiera de los casos. Así que no podemos hacer que nuestro tesoro sea el tiempo. Nuestro tesoro eres tú, Señor. Tú eres la roca de nuestro corazón y nuestra porción para siempre. Te amamos, Señor. Te alabamos, Padre. Te damos las gracias por todo lo que haces en nosotros. Gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, por tus hijos que están ahí, por su testimonio que me bendice y me anima. Ahí tenemos a Rafa, nuestro querido Rafa, que anoche se echó una olla de agua hirviendo en los pies y los tiene vendados y se ha tenido que ir a urgencias ahí para que le cambien la venda y lo curen y se fue y volvió y está ahí al final. A mí me bendice su testimonio. Gracias ahí porque veo algunos que son ya muy mayores y no se quedan en sus casas ahí lamentándose, se vienen aquí a alabarte. Y gracias porque veo hermanos que han tenido que hacer más de 30 kilómetros para venir y tendrán que hacer otros más de 30 para volver, pero no fue un impedimento. Ahí están, Señor. Gracias, Padre, por bendecirme por estos hermanos. Y así podría seguir viendo cada uno, porque aquí en mi mente aparecen sus rostros y te doy las gracias por ellos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias por todo. Tú eres nuestro Dios, eres Jehová. Y a ti te amamos. Somos tus ovejas. Sigue la obra en nosotros, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.